Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde se abordarán temas sobre administración financiera y en donde estaremos colaborando el maestro Juan Miguel Juárez Hernández y su servidor José Mauro Lario Sánchez. En este canal estaremos abordando temas en donde se demuestre la importancia de la administración financiera y abordando generalidades sobre la misma, la relación que tiene esta disciplina con otras disciplinas como la contabilidad, como el derecho, como la economía, como la estadística, la operatividad empresarial, los métodos de análisis financiero, los indicadores financieros, la rentabilidad, la liquidez y el financiamiento, entre otros, que bueno, son aspectos, son factores que intervienen para la toma de decisiones al interior de una empresa. Vamos a partir de identificar qué debemos considerar por administración financiera. Y bueno, pues la administración financiera es una actividad que se encuentra a cargo de los administradores financieros, los cuales van a estar realizando funciones de carácter financiero en todas las áreas de cualquier tipo de organización, que puede ser empresa pública, empresa privada, micro, pequeña, grande, con fines de lucro, sin fines de lucro. Bueno, pues ahí es donde se va a estar desarrollando el administrador financiero. También va a tener a su cargo realizar actividades como elaboración de presupuestos, como la evaluación para ver si se le otorga o no un crédito a sus clientes, así como la búsqueda de financiamiento para la operatividad de la empresa. Entonces, como podemos darnos cuenta, hablar de administración financiera no es referirnos solo a un concepto, a un factor como tal, sino tenemos un abanico de opciones que, bueno, pues la disciplina como tal tiene y debe prestar atención. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa información, de estos factores que vaya teniendo, bueno, pues van a ser las decisiones que pueda ir tomando. También aquí es importante que tengamos presente que, bueno, pues se van a tomar decisiones sobre inversión, sobre financiamiento y sobre operatividad. Esas son las tres tipos de decisiones que va a tomar en cuenta siempre el administrador financiero. Dentro de dentro de estas generalidades de la administración financiera, bueno, pues como lo comentábamos hace un momento, se va a relacionar con otras disciplinas, pero aparte de esas disciplinas, bueno, pues van a existir una serie de interesados en esta información que se va generando al interior de la empresa. Y bueno, pues vamos a encontrar usuarios internos y usuarios externos. Dentro de los usuarios internos vamos a encontrar los accionistas, los dueños, los gerentes, los jefes de departamento, los trabajadores. Dentro de los externos vamos a encontrar los inversionistas, los clientes, los proveedores y acreedores, las autoridades gubernamentales, entre otros. Y bueno, por ejemplo, al accionista y a los propietarios de las empresas le va a interesar la información que se genere porque, bueno, pues ellos deben tener conocimiento de qué tan rentable está siendo su empresa, de cuál es la rentabilidad que le está generando la inversión que realizaron al interior de la empresa. Entonces, para tal efecto, requieren saber cómo está funcionando la empresa. Los gerentes y jefes de departamento, bueno, pues les interesa la información que se genere dentro de la empresa porque es importante conocer cómo está funcionando el área de ventas, cómo está funcionando el área de compras, producción, recursos humanos, recursos financieros. Entonces, para tomar decisiones que beneficien el desarrollo y crecimiento de la empresa, bueno, pues es necesario que se tenga a la mano esta información. A los trabajadores, ¿para qué les interesa? Pues también, en primera instancia, hay algo que ellos, es por lo que ellos están interesados al interior de la empresa, que es, pues es esa parte de utilidades que les corresponde. Sí, como trabajadores, de acuerdo a lo que marca la autoridad, lo que marcan las disposiciones legales, bueno, pues los trabajadores tienen derecho a una parte esas utilidades, de manera específica el 10%. Entonces, en donde se da cuenta el trabajador
si tiene o no tiene derecho a esa información, bueno, pues se va a dar cuenta en la información que se está generando. Al inversionista, bueno, pues si yo invito a alguien a invertir dentro de mi empresa, pues debo mostrarle que mi empresa está siendo rentable. ¿Para qué? Para convencerlo de que, bueno, pues no va a perder, sino al contrario, al invertir dentro de mi empresa, le va a ser redituable, porque a determinado tiempo, a determinado plazo, a determinado contrato celebrado entre él como inversionista y yo como propietario o dueño de la empresa, le voy a entregar un rendimiento. Entonces, debo entregarle esa información. El cliente, bueno, pues también el cliente está interesado en mi información porque le interesa saber si yo tengo la capacidad de atender sus necesidades ante, bueno, pues pedidos, ante solicitudes grandes que en determinado momento me haga. Entonces también necesita tener conocimiento sobre cómo se encuentran mis inventarios y esa capacidad para atender sus necesidades. Proveedores y acreedores, pues definitivamente los proveedores y acreedores son aquellos proveedores de crédito al interior de la empresa y bueno, pues siempre va a ser necesario que nosotros les mostremos que tenemos capacidad de pago, que tenemos la liquidez suficiente para hacer frente a esos compromisos y que bueno, pues su inversión no se va a ver comprometida. En las autoridades gubernamentales, pues los principales, ¿no? Aquí debemos tener siempre presente que, bueno, pues el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría de Finanzas a nivel local o Tesorería Municipal a nivel municipal, bueno, pues son dependencias de gobierno que están pendientes de esa información que se genera. ¿Por qué? Por el tema recaudatorio. Van a estar vigilando, van a estar al pendiente, van a estar atentos a lo que la empresa vaya generando. ¿Por qué? Pues por el pago de impuestos. El caso del SAT, el caso de la tesorería local, el caso de la tesorería municipal, bueno, pues cada uno, dependiendo de la información que le interese, van a estar atentos de. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre les digo, el gobierno es nuestro socio, al cual por cada peso que nosotros ganemos, tenemos que darle lo que le toca. Cuando le demos esa parte que le toca, no se va a meter con nosotros, pero en cuanto nosotros dejemos de dar esa aportación, vamos a tener problemas. Aportación que además constitucionalmente pues es una obligación porque el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos señala que los residentes en territorio nacional debemos contribuir al gasto público. Hablábamos hace un momento o al principio de la charla de la relación que tiene la administración financiera con otras disciplinas. Y bueno, pues ahorita vamos a tocar el tema en particular de esa relación que tiene con la contabilidad. Aquí es claro señalar que no va a haber administración financiera si no tenemos contabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, nuestro análisis financiero se va a realizar sobre la información que nos presente la contabilidad. ¿Qué información nos presenta la contabilidad como resultado final? Bueno, pues los estados financieros. Sí, esos estados financieros, esos reportes en donde nos va a mostrar utilidad, situación financiera de la empresa, costo de producción, aumentos y disminuciones de capital, flujo de efectivo, y que como podemos ver aquí, bueno, pues la contabilidad debemos entenderla como el conjunto de principios y técnicas que nos van a permitir, en primera instancia, clasificar, luego registrar y luego presentar aquí, pues las operaciones que se realizan al interior de la empresa. Y para tal efecto, bueno, pues la contabilidad cuenta con estados financieros a través de los cuales nos presenta toda esa información. ¿Cuál es esa información? ¿Cuáles son esos estados financieros? Perdón. Tenemos el estado de resultados integral, el balance general o estado de posición o situación financiera, el estado de costo de producción y ventas, el estado de variaciones en las cuentas de capital y el estado de cambios en la situación financiera de la empresa o flujo de efectivo. Cada uno de ellos, bueno, pues tiene una finalidad, tiene un objetivo particular dentro de la empresa.
Pero antes de checar cada uno de ellos, bueno, pues es importante señalar o definir qué debemos entender por estado financiero. Y bueno, pues según Romero, nos dice que los estados financieros son instrumentos que comunican información financiera de una empresa, la cual es de gran utilidad porque, bueno, pues a partir de esto viene la toma de decisiones. Ochoa y Cruz señalan que, bueno, pues los estados financieros son el resultado integral de todas las operaciones que se van realizando al interior de la empresa y que, bueno, pues que información que se va suministrando a través de la contabilidad. Y bueno, pues para Guajardo y Andrade, los estados financieros son información transversal que, bueno, pues se utilizan los usuarios. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y bueno, pues dichos informes presentan información de gran utilidad que forman, bueno, pues la estructura vertebral de la compañía o de la empresa. Desde nuestro punto de vista, podemos señalar que los estados financieros comunican información de las organizaciones sobre su situación financiera, su operatividad, sus flujos de efectivo, así como las políticas contables, entorno y viabilidad del negocio en marcha. ¿Sí? Esos son los estados financieros, aquella información a partir de la cual nosotros vamos a poder tomar decisiones. El estado de resultados integral, ¿qué finalidad tiene? Su nombre lo dice, estado de resultados. Mostrar si al final de un periodo o un ejercicio la empresa ganó o perdió. Esa es la finalidad del estado de resultados. ¿Cuál es la finalidad del estado del balance general o estado de situación o posición financiera? Mostrar cuál es la situación financiera que guarda la empresa a partir de la descripción de cuentas de activo, pasivo y capital. El estado de costo de producción y ventas tiene como objetivo mostrarnos lo que cuesta producir un determinado producto o artículo, considerando tres elementos: la mano de obra, la materia prima y los cargos indirectos. El estado de cambios en el capital contable, ¿qué objetivo tiene? Mostrar los aumentos y disminuciones que sufren las cuentas de capital, producidos porque, bueno, pues ya sea que llegó un nuevo socio a la empresa, le inyecta dinero a la misma y ¿qué pasa con el capital? Aumenta. O viceversa, se retira un socio de la empresa y decide llevarse sus recursos, ¿qué pasa con el capital? Disminuye. Y bueno, pues la cuenta que año con año va a generar aumentos o disminuciones es la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio. Y pues a partir de esta cuenta, si el resultado es utilidad, el capital contable va a aumentar. Si el resultado es pérdida, el capital contable va a disminuir. El estado de flujo de efectivo, este estado financiero que nos va a mostrar, bueno, pues de dónde está obteniendo los ingresos con los que está operando la empresa y en dónde los está aplicando. A partir de tres elementos principalmente: la inversión, la operación y el financiamiento. Esos son los tres rubros que van a ser fundamentales y elementales para la elaboración de este estado financiero. Para la elaboración de esta información financiera, sí es necesario que se tomen en cuenta normatividades, porque bueno, pues los estados financieros no se pueden elaborar como cada quien, como cada despacho, como cada contador, como cada profesionista los quiera elaborar. No, hay una normatividad a partir de la cual, bueno, pues se elabora, se prepara dicha información. Y bueno, pues esta normatividad son las normas de información financiera, que sirven de base, que sirven de guía a los responsables de esta información para ir preparando la elaboración y presentación de esta información. Y bueno, pues sí es descartable o importante señalar que estas normas de información financiera tienen su vigencia o entran en vigor a partir del 1 de enero del 2006 y sustituyen a lo que en ese momento se conocía
como principios de contabilidad generalmente aceptados. Y bueno, pues por un lado tenemos las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad. Y bueno, pues también a la par de esta normatividad, aquí en nuestro país, también debemos considerar las distintas disposiciones fiscales. Que bueno, pues cada registro, además de considerar las NIF, bueno, pues se deben considerar esas disposiciones fiscales, que bueno, pues también van regulando el registro de las operaciones que va realizando la empresa. Y bueno, pues para tal efecto tendríamos que revisar el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, la ley del sistema de ahorro para el retiro, entre otras. ¿Por qué? Porque las empresas deben sujetarse a las disposiciones que señala cada una de esta normatividad, cada una de estas leyes para el registro de las operaciones. Entonces, además de las NIF, también encontramos esta normatividad fiscal, que bueno, pues ambas deben ser consideradas para un correcto registro y presentación de la información financiera. Hablamos de la operatividad empresarial. Cuando hablamos de la operatividad empresarial, estamos haciendo referencia a todas aquellas transacciones, todas aquellas operaciones que se realizan al interior de la empresa, en donde encontramos las ventas, las compras, los gastos, las inversiones, los pagos, los cobros y de manera general todo aquello que se realice al interior de la empresa, ya que a partir de esta información del control y registro de cada una de estas operaciones, bueno, pues se va gestando, se va generando esa información que le sirve de base a la contabilidad para presentar los estados financieros y a partir de la cual la administración financiera va a empezar a realizar su trabajo. Sí, para realizar su trabajo, la administración financiera requiere de esa información financiera a partir de la cual, bueno, pues va a empezar a analizarla y viene esa toma de decisiones. Cuando hablamos de la administración financiera, es importante tener presente que esta la vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar del análisis financiero, vamos a hablar de la planeación financiera y vamos a hablar del control financiero. Vamos a revisar el primer punto, el análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Bueno, pues el análisis financiero lo podemos entender como el estudio de las cifras reales o del pasado de la empresa. ¿Por qué el pasado? ¿Por qué las cifras reales? Bueno, pues se le dice que son cifras reales porque si en este momento a mí una empresa me presenta sus estados financieros correspondientes al día 29 de abril, pues ya representan el pasado. Hoy estamos a 30. El día de ayer es 29. Fue 29. Entonces, las cifras que me presentan al día 29 de abril del 2024 ya representan el pasado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues es a partir de donde yo voy a realizar ese análisis. Y representan cifras reales, ¿por qué? Porque pues, si yo les digo que el día de ayer pagué la nómina y que pagué 100,000 pesos, tengo la nómina firmada y tengo los recibos. Es algo que ya pasó, que ya sucedió. Por eso se habla de cifras reales y del pasado de la empresa. Eso es el análisis financiero. Entonces, como lo mencionamos, para que la administración financiera lleve a cabo su trabajo, pues necesita de esa información que ya se generó al interior de la empresa. Si en este momento queremos revisar los años anteriores de X empresa, pues vamos a necesitar los estados financieros de 2023, de 2022, de 2021, de 2020, para entender el por qué la empresa se encuentra en estas situaciones actualmente.
Entonces, vean, estaríamos estudiando el pasado de la empresa. ¿Para qué? Para entender el presente de la empresa y a partir de entender el presente, poder reflejar el futuro de la empresa. En este sentido, desde mi punto de vista, yo les diría que la administración financiera se encarga de estudiar el pasado de la empresa para entender el presente de la empresa y poder proyectar el futuro de la empresa. Eso es la administración financiera. Desde luego, apoyada con toda esa información que va proporcionando la contabilidad. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, la administración financiera se clasifica en análisis financiero, planeación financiera y control financiero. Análisis financiero es el estudio del pasado o de las cifras reales de la empresa. Dentro de los métodos de análisis financiera, bueno, pues vamos a encontrar el método de porcientos integrales, el método de razones financieras, el método de aumentos y disminuciones, el método de tendencias. Y bueno, pues estos son métodos de análisis financieros a través de los cuales nosotros vamos a estar en condiciones de determinar, de revisar cuál es la situación que guarda la empresa. Y a partir de esa vamos a poder tomar decisiones. Para eso nos sirven estos métodos. Realizar un análisis, su nombre lo dice, analizar la información que nos está proporcionando la contabilidad, revisar por qué se encuentra en esa situación y tomar decisiones a partir de las cuales mejoremos el rumbo, mejoremos el camino de la empresa, mejoremos el futuro de la misma. Vamos a abordar en primera instancia el método de porcientos integrales. ¿En qué consiste este método de porcientos integrales? Bueno, pues este método consiste en reducir el estado financiero en cada una de sus partes. Y bueno, pues a su vez, este método nos permite observar qué porcentaje representa cada una de las partes de ese estado financiero. Y bueno, para poder determinar este porciento integral en los estados financieros, hay que aplicar una fórmula. Y bueno, la fórmula es porciento integral es igual a cifra parcial entre cifra base por 100. A través de esa cifra, a través de esa fórmula, nosotros vamos a poder determinar nuestros porcientos integrales. Y esta fórmula se puede aplicar a cualquiera de los 5 estados financieros que mencionamos hace un momento. El estado de resultados, el balance general, el estado de costo de producción, el estado de variaciones y el flujo de efectivo. Este método puede ser aplicado a cualquiera de estos informes. Como ejemplo, ahí tenemos un estado de resultados integral en donde, bueno, pues veamos cómo, pues las ventas netas representan o tienen un importe de 1.680.000. Nuestro costo de ventas es de 960.000. La utilidad bruta es de 720. Tenemos un costo, unos gastos de operación de 440, una utilidad de operación de 280.000, nuestros impuestos de 84.000 y la utilidad neta de 196.000 pesos. En este estado financiero podemos observar que al lado tenemos una columna que dice porciento integral. Y si podemos darnos cuenta, a las ventas netas le asignamos el 100%. El 100% de nuestro porcentaje. Si queremos revisar qué porcentaje representan las ventas, el costo de ventas de las ventas netas, pues dividimos el costo de venta entre las ventas netas y el resultado lo multiplicamos por 100 y nos da el 57%. Y bueno, pues ya posteriormente a 100 le restamos el 57 y tenemos una utilidad de 43%. Si queremos saber qué porcentaje representan los gastos de operación de las ventas,
pues dividimos el importe correspondiente a los gastos de operación, que son los 440,000, lo dividimos entre las ventas netas, que son 1,680,000, y el resultado lo multiplicamos por 100 y nos vamos a dar cuenta que el porcentaje representa el 26%. A 43 le restamos el 26, nos quedamos con el 17%. Ahora nos vamos con los impuestos, que es de 84. De la misma forma, los impuestos los dividimos en los 84 entre las ventas netas, y bueno, pues obtenemos un porcentaje del 5%. Y bueno, pues nos queda una utilidad neta del 12%. Pero de igual manera, si dividimos los 196,000 entre 1,680,000, el resultado va a ser 12%. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a al siguiente análisis, que podríamos nosotros resumir de la siguiente manera. Del total de las ventas netas, la empresa obtiene una utilidad neta del 12%, una utilidad de operación del 17% y una utilidad bruta del 43%. O también podemos darle la siguiente interpretación. Cada peso que vende la empresa le cuesta 57 centavos e gasta para su distribución 26 centavos, paga de impuestos 5 centavos y le genera una utilidad de 12 centavos. Para eso nos sirve este método, para ir reduciendo cada una de las partes que integran el estado financiero y observar qué porcentaje representa. Y bueno, pues aquí tenemos otro estado financiero que es el balance general. Y bueno, pues aquí el 100% se lo vamos a asignar tanto al total del activo como al total del pasivo más capital contable. Y bueno, pues aquí podemos darnos cuenta que del total de ese 100% que representa el total del activo, el 35% corresponde al activo circulante y el 65% al activo no circulante. ¿Cómo obtuvimos? De igual manera, dividimos el total de activo circulante entre el total de activo y el resultado lo multiplicamos por 100 y obtuvimos ese 65 o 35%. Lo mismo hicimos del lado del pasivo y capital. Ahí, como podemos darnos cuenta, la suma del pasivo y capital representan el 100%. Entonces, para obtener el porcentaje que representa el pasivo, dividimos el total de pasivo entre el total de pasivo más capital contable, el resultado lo multiplicamos por 100 y nos damos cuenta que el resultado es del 17%. Lo mismo hacemos con el capital contable. 1,645,000 lo dividimos entre la suma del pasivo más capital contable y el resultado lo multiplicamos por 100 y obtenemos es el 83%. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues a darnos cuenta que de ese 100% que representa pasivo y capital, el 17% corresponde a pasivo y el 83% corresponde a capital. Adicionalmente a lo que acabamos de ver, yo podría comentarles que, bueno, pues del 100% de los recursos que encontramos en el activo, el 17% es dinero prestado y o aportado por los acreedores y el 83% por los accionistas o dueños de la empresa. Lo que nos lleva a concluir que, bueno, pues la situación financiera de la empresa es excelente, ya que quien tiene el control dentro de la misma, bueno, pues son los propietarios y accionistas. Ok, bueno, pues muchas gracias por su atención. No sin antes dejarles la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, ya que iremos compartiendo temas, puntos referentes a lo que es la administración financiera. El maestro Juan Miguel Juárez Hernández y su servidor José Mauro Lario Sánchez les damos las gracias y quedamos atentos como sus seguros y atentos servidores.